Saludos motoristas, el Flamas en un nuevo video. Hoy te voy a hablar de un tema universal en la gran mayoría de las motos de trabajo de baja cilindrada, lo que es la llave de paso. Aunque ya tengo un video de este tema, creo yo que vale la pena retomarlo, ampliarlo y darte unos detalles que a lo mejor no sabes. Como te decía, este tema ya lo tomé en un video. De hecho es de los videos más viejos que tengo en el canal. Ahí si te quieres asomar y ver la edición de aquellos tiempos, para que te la cures un rato. La llave de paso es importante en las motocicletas. Primero, sobre todo, si no tienes medidor de la gasolina. Y no nos vayamos con que chafencias, con que pinches motos corrientes, que ya ni la muelan. Porque hay mucha moto de media y alta cilindrada que no trae medidor de gasolina. Por lo tanto, esta madre es muy importante. Algunas es cierto que traen un foquito, que cuando llegas a la reserva se prende ese foquito. Pero y si eres de los que jamás en la pinche vida te volteas a ver el tablero, pues te va a agarrar en curva. El uso de la llave es de lo más sencillo del mundo, pero sí hay que poner mucha atención. Hay que ver la llave que tú mueves, si tiene alguna flecha, alguna indicación o algo que indique que apunta hacia allá. Porque puede ser tan simple como que tomes en consideración la punta contraria y pues vale madre en ese aspecto. Si no te queda claro cuál es la punta buena, cuál es la punta que sirve, la punta que indica hacia dónde va el asunto, lo que puedes hacer es sacar la manguera y poner la punta que supones tú que es la que señala hacia la mitad, en la mitad, o muchas veces en este lado tiene un puntito o dice off. Si queda ahí y no sale gasolina, pues quiere decir que esa es la punta que vamos a tomar en consideración. Si sale gasolina, en putiza le das hacia el otro lado a ver si alcanza a llegar. Si ni siquiera llega, pues entonces ahí hay un problema. ¿Cuál es la marca? Si te fijas, todas las llaves de paso en algún lado va a traer alguna señalización. Y generalmente trae un vasito como quien dice lleno y otro vasito como quien dice medio vacío. Obviamente tú pones la parte que marca, que puede ser una punta, puede ser una flechita, hacia la parte del vasito lleno. En esa posición es cuando tú traes tu tanque lleno o a medias o en el uso normal, vamos a decir. ¿Cuál es la ventaja de esto? Como ves aquí, hay dos alturas de dos diferentes sedazos. Cuando tú pones la llave en el vasito que marca como lleno, estás tomando gasolina de la parte alta de la llave. Tu gasolina baja. Llega un momento en que llega a por aquí así, y por aquí así, esta pipeta ya no va a succionar gasolina, que es cuando la moto va a tender a apagarse. En ese momento cambias la llave hacia el vacío y empieza a jalar gasolina de la pipeta bajita. ¿Qué pasa si lo pongo todo el tiempo en la parte vacía, se puede decir? De pasar no pasa nada, únicamente que cuando tú llegues a este nivel no vas a saber. Y si no sacas bien las cuentas con el odómetro, o si no tienes medidor de gasolina, pues vas a llegar hasta acá, hasta que te quedes sin nada, sin ningún aviso de la moto. Entonces es simplemente un aviso. Lo traigo en el lleno, baja la gasolina. Cuando llegue aquí va a empezar a jalonearse, incluso se va a apagar. No importa, te orillas, le mueves la llave para el otro lado, te esperas 1, 2, 3, 20 segundos y la moto vuelve a prender. Y ya sabes que andas en reserva. ¿Cuánta gasolina tiene la reserva? Depende de la moto. Yo no le he calculado a la mía hasta el límite, pero sí me ha dado unos 30 y tantos kilómetros. Yo me imagino que traigo como 1,5 litros en la reserva. Las motos más grandecitas traen 2, 3 litros de reserva. Ahora, este tipo de llave no es el único. El más típico es el de moto de trabajo. Ese sí tiene flechita, o el de las motos que ya tienen cierto plástico, cierto carenado por los lados y ya es una llave un poco más estética y de hecho más a la mano, más fácil de maniobrar. Algunas motos de baja cilindrada, semiautomáticas o pocket bikes
traen este tipo de llave que es nada más prendido y apagado, abierto o cerrado, como le quieras llamar. Únicamente es pasa o no pasa la gasolina. ¿Cuál es la importancia de estas llaves? Ya que pues no te sirven para una reserva, simplemente cerrar. Recuerda que tú, mientras traigas gasolina en el tanque, por pura gravedad va a estar bajando gasolina hacia el carburador. Y como en la mayoría de los casos son carburadores simples, esa gasolina que llega al carburador tiende a evaporarse. Se evapora, el flotador baja, deja caer otra vez gasolina, se vuelve a llenar, se vuelve a evaporar y así. Sobre todo si una moto dura varios días ahí parada, pues sí se recomienda cerrar la llave para que no esté tire y tire y tire gasolina hacia la atmósfera, que es lo que más le estamos dando en su madre a este mundo. Y las motonetas, pues las motonetas también traen una llave, se puede decir llave, que algunos le llaman bomba de vacío, que no es una bomba. Es esta chingaderita que por un lado entra la gasolina, por el otro lado sale, pero de hecho no sale si no hay vacío aquí. En la parte alta lleva una manguera hacia el múltiple de admisión o la pipa de admisión del carburador. En el momento en que tú empiezas a dar marcha, empieza a haber vacío en ese tubo, y ese vacío sube esta válvula y permite que la gasolina caiga por gravedad hacia el carburador. Si no hay vacío, pues no cae. Por eso, si esta manguera está rota o esta llave está jodida, las motonetas a veces no prenden y no prenden y no prenden y no prenden. O a veces cuando la motoneta tiene mucho tiempo parada, la gasolina abajo en el carburador se evaporó y esta madre no deja que caiga. Por lo tanto, tarda en llegar la gas hasta abajo. Pero preferible eso, otra vez, a que se esté evapore y evapore y evapore y evapore la pinche gasolina. Y al mucho tiempo incluso pues hasta el tanque baje su nivel y todo eso se fue a la atmósfera, a que lo respiremos nosotros. En este caso, esta llave es de Suzuki, creo recordar. Lleva aquí un pequeño filtrito de papel. Ah, no lo trae. Pero aquí lleva un pequeño filtro de papel para la gasolina. Muchas llaves de paso no traen filtro, pero traen una cazoletita aquí en la parte de abajo. Esa cazoletita sirve como el tubo que da la vuelta en la parte de abajo del lavamanos. Si a ti se te cae un anillo, sin albur, cuando te laves las manos, ese anillo no se va a ir hasta la tubería, hasta fuera de tu casa, va a quedar ahí abajo. Cualquier sólido que se te caiga en el lavamanos queda en esa curva. En este caso es lo mismo. La gasolina cae y hasta el fondo y empieza de vuelta a subir, a salir por el otro lado. Si te cae sólido, mugre en otras palabras, pues en esa cazoleta va a quedar. Por eso, aunque tu moto no traiga filtro de gasolina a la vista, como este, pues esto es un filtro y esa cazoletita es otro filtro. Ya si tú le quieres poner un filtro adicional de esos universales, pues te cuestan 10-15 pesos, no hay ningún pedo. Lo quitas pum pan en un ratito y pues sí te puede ayudar. Aunque yo en lo personal no los uso, pero bueno, eso es ya cada quien. Te lo recuerdo, la llave de paso es sobre todo importante si no tienes medidor de gasolina. Si tú tienes medidor de gasolina, pues a lo mejor te puedes olvidar de esta chiva, ponerla en lleno y darle. Pero si no tienes medidor de gasolina y no sacas bien las cuentas con el odómetro, pon atención a esta madre. Lleno, empieza a jalonearse, reserva. Vas a hacer alguna reparación, desconectas el carburador, alguna limpieza, al botoncito, punto donde diga off o simplemente en la horizontal. Espero que te sirva, espero que te haya gustado. Un video simple, remasterización de uno más viejito. Y pues recuerda que sígueme. Dale like, comparte, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguno de estos videos. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como el Flamas, en Instagram como el Taller del Flamas, en TikTok Flamas TV Tic. Y sigue mi podcast que ya tiene algo de vistas, Flamas Radio, en las principales plataformas de podcast y también en YouTube. Y recuerda, elige una ruta,
no una rutina, que eso no. Hasta la próxima.